Luto tras la tragedia del Jet Set. Hoy culmina la Semana Mayor, un domingo de resurrección inolvidable para los dominicanos, una fecha en la que acostumbramos a disfrutar en familia y retornar a nuestros hogares tras la pausa laboral. Pero esta vez las cosas se sienten distintas y que contamos 13 días de una de las tragedias más grandes que ha vivido la República Dominicana. Lo que hemos vivido duele. Duele como país, duele como comunidad, duele en lo más profundo. Hemos perdido a personas queridas, familiares, amigos, conocidos, personas buenas, personas valiosas, personas que hoy nos hacen falta. La caída del techo de la reconocida discoteca Jet Set se llevó de tajo la vida de unas 231 personas. Desde el 8 de abril, distintos homenajes religiosos se han rendido en conmemoración de cada víctima. En estos días, la comunidad cristiana pentecostal hemos cerrado nuestra puerta y nos hemos ido en oración, en clamor, con lloro, hermano, porque lo que le ha pasado a nuestro municipio, a nuestra provincia, a nuestra nación es algo muy doloroso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito que el evangelista pone en boca de Jesús en el momento de la pasión. Y es el grito de cualquiera de los familiares y amigos y de toda nuestra población en la República Dominicana, en Jaina, en San Cristóbal, en Yaguate, de todos los afectados por esa tragedia. Cada uno de nosotros en esta vida tiene un ciclo el cual tiene que cumplir, y el único que sabe ese ciclo es Papá Dios. Por eso que este es un momento que, así como es difícil para todos nosotros, yo personalmente le encomiendo a todos que no cuestionemos a Dios, que en vez de cuestionarlo, le demos las gracias y que cada día más nos encomendemos a Él, porque Él es el único que sabe nuestro destino, Él es el único que entiende situaciones. Y por más mala que sea la situación, Él siempre tiene piedad de nosotros. Las jugadas de la vida que a veces no comprendemos, que no entendemos, pero que con mucha fe hay que continuar hacia adelante. Porque morir es un morir al pecado. Y ahí brota lo que se llama la vida moral en esta iglesia peregrina. Cada celebración eucarística eleva al cielo una oración por el descanso de aquellos cuya vida fuera arrebatada por la tragedia. Bajo los escombros, la vida buscó resquicios por donde mostrarnos su grandeza. Muchos de los rescatados hoy viven una segunda oportunidad y son protagonistas de un milagro con el que Dios les muestra que para ellos tiene un propósito. Nosotros estábamos a la entrada a la derecha. Era una fila de 24, eran dos filas, 12 y 12. Nosotros éramos los últimos de la fila, empezando desde la puerta de la entrada hasta la barra. Nosotros estábamos más cerca de la barra que de la puerta. Pero yo de veras, con la magnitud de accidente que fue que hubo ahí, que fue que se despegó el techo completo, ahí no había sitio que nadie se salvara. El Señor nos sacó a todos vivos, los que estamos vivos, porque eso fue una cosa que el techo se desprendió de esquina a esquina. No, porque mi esposa en una me señaló hacia el techo y me dijo, mira, Víctor, allá hay una funda, y yo le dije, bueno,
Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, no sé si fue en ese momento o unos 20 o 10 segundos más adelante, bajó todo. Ahí no hubo pausa, no hubo... Todo bajó de un viaje, todo. Yo prácticamente quedé enterrado y vuelvo y reitero, como lo he dicho en reiteradas veces, que si no hubiese sido por mi esposa yo hubiera muerto, porque no tenía opción. Me sacaban, me quitaban las paredes de encima o moría. Fue muy rápido, algo que nos sorprendió y la gracia de Dios estuvo ahí cuidándonos a lo que pudimos sobrevivir, porque caían mucho cemento del lado derecho, escombros del lado izquierdo, y Dios pudo aguantar un hierro que venía a mi cabeza, que cayó detrás de mí en la pared, pudo aguantar el golpe donde me dio ahí, pero gracias a Dios ese golpe no fue tan fuerte. Por la razón de hoy estoy vivo, por la gracia de Dios. Ese día nos sentaron a un lado, no nos sentaron en el VIP, y en un momento como que ya no habían servido el trago, cayó tierra, como arena, como tierra. Yo salí a preguntar si la tierra tembló, porque lógicamente si cae tierra de un techo es porque está temblando la tierra o algo. Ellos me dijeron, no está temblando la tierra, entra, que sigue disfrutando tu fiesta, que estamos con Dios, como 10 minutos antes. Luego yo entro y nuevamente bailo merengue, y cuando me voy a sentar en la mesa, entonces cayó una piedra a la persona que andaba conmigo, como un pedazo, que es el pedazo que se ve viral. Entonces ahí yo le dije, vamos, corran. Sí, yo trabajo allá junto con mi hermana y mi mamá quería ir a verla con 2 tías mías y 2 primos, y ellos estaban allá en ese momento. Solamente logró usted salir de su familia. Amén, gracias. Además de usted, ¿quién más pudo salir de su familia? Una hermana mía que se llama Gladys y otra que se llama Celia. ¿Ellas están estables? Sí, ellas están estables, gracias a Dios. Pero bueno, bajo los escombros, y gracias a un equipo pude salir. Y gracias al Señor me aferré mucho con el Señor y orando bastante. ¿En qué zona de la discoteca estabas? Frente a la tarima. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? En ese momento recuerdo que me paré y ahí cayeron los escombros una vez. ¿Por qué te paraste? Porque mi hermana me dice que mirara para atrás y cuando miré ahí mismo pasó todo. Pero ella te estaba advirtiendo cuando te... Exacto. Sí. ¿Y qué pasó con tu hermana? Mi hermana también cayó a los escombros. Se salvó, gracias a Dios, pero mi tía falleció. Yo llegué aquí sin sentir mis piernas, no podía caminar, con lesiones por todas partes, con la cabeza abierta, pero no sentía mis piernas. Yo de verdad pensé que me iba a quedar paralítica. Sin embargo, no, poco a poco mis neurocirujanos, el doctor Ariel Ferreira y creo que el doctor Cabrera, ellos dos como que son partners, ellos dos de verdad se pusieron conmigo, me ponían pinchitos y cosas y pensaron que me iba a quedar paralítica, pero con mucha fe y mucha oración, de verdad. Y todas las personas alrededor del mundo que se han movilizado para ayudarme, toda la gente de aquí, o sea, mi camillero, Jonathan, la señora que cocina aquí, que cocina buenísimo, o sea, todo, de verdad. Un día llegaron los neurocirujanos en la noche, después que terminaron sus cirugías, y se pararon aquí y dijeron, no nos queremos ir sin antes ver cómo estás. Y me hicieron mover las piernas y ya las movía un poco y me dicen, bueno, ¿tú te quieres atrever a sentarte? Claro, obvio. Y me senté y di mis primeros pasos. Yo fui a ese concierto porque el 7 de abril cumplía años, y un día de mi cumpleaños, unos días después de mi cumpleaños, volví a aprender a caminar junto a mis doctores. Aprendí a caminar y ya puedo ir al baño sola, poco a poco. No es que puedo correr un maratón todavía, pero después de esto corro uno. Y estoy bien, y todas mis heridas que tengo quemadas, aún tengo sangre en mi pelo, pero va a ir saliendo, ya eso es lo de menos, ¿verdad? La cara la tenía hinchada, no veía por este ojo, ya puedo ver.
Yo pienso que este es un milagro. Nos ha afectado de todas las maneras. Somos 4 hermanas y mi mamá era el pilar, no solamente de nosotras 4, sino de la familia completa. Que el legado de mi madre siempre será el vivir con alegría, dispuesta a colaborar, ser solidaria y empática ante cualquier situación, sin imaginar el dolor que ella estuviera sintiendo. Su deber era a la comunidad, servir siempre a la comunidad y siempre presente con sus hijas, siempre demostrando que las madres solteras pueden llegar lejos con sus hijas. Hemos sufrido este acontecimiento como si fuera propio. Esto será, señores, inolvidable, aún más para aquellos que fueron impactados directamente. Ellos hoy se enfrentan a los efectos del estrés postraumático. Nuestro equipo conversó con una especialista que nos dice cómo deberían las víctimas afrontar estos duros momentos. Que la tragedia del Yecset ha sido una de las tragedias más grandes que hemos vivido en nuestro país. Ni siquiera la tragedia de San Cristóbal, que fue grande, que a nivel psicoemocional impactó mucho a la comunidad, se compara con esta. Y es que a raíz de esto, nuestro país está en un duelo colectivo. Es decir, hay personas que sienten como si hubiesen perdido algo, como si hubiesen perdido a alguien, que se sienten en ese sentimiento de vulnerabilidad, de tristeza, de desconsuelo, aún sin perder ningún familiar directo. Y esto es a lo que llamamos un duelo colectivo. En estos últimos días he recibido muchas llamadas de personas que me dicen: mire, licenciada, pero es que me siento triste, es que siento como que tengo un vacío en el pecho, es que no tengo deseos de irme a vacacionar. Y ahí podemos ver qué tanto esta tragedia ha impactado a las personas que solamente estaban leyendo noticias a través de un teléfono móvil o viendo noticias a través de la televisión, porque tuvo una cobertura muy grande. Entonces esto hizo que las personas se encontraran constantemente en ese bombardeo de noticias, que ya van 50, que van 100, que van 200. Entonces eso a nivel psicoemocional ha impactado el país completo. Tragedia del Yecset, un duelo por superar. Si para el país el golpe ha sido duro, imagínese las secuelas que toca enfrentar a los padres, hijos, hermanos y familiares de los fallecidos o de aquellos sobrevivientes cuya vida se vio pendida de un hilo con la caída del techo del Yecset. Para decir que una persona tiene síntomas de un posible estrés postraumático, que es el estrés que se genera luego de haber pasado un evento de esta magnitud, es cuando comenzamos a ver que las personas experimentan cambios en su ciclo y patrón de sueño, personas que dormían bien y que de repente comienzan con un sueño intermitente o que no pueden conciliar el sueño, personas que tienen flashback del evento, es decir, que tienen esos pensamientos que le llegan a la mente, que de repente están durmiendo y comienzan quizás a escuchar una ambulancia o a escuchar los gritos que escucharon esa noche, personas que se pueden sentir angustiadas, inquietas, que sienten que a nivel emocional algo le ha cambiado. Naturalmente, muchas víctimas han externado los cambios en los patrones y comportamientos que han tenido tras la desgracia. Y es que nada les resulta igual desde aquel día. Desde distintos organismos se han puesto en marcha iniciativas para que aquellos que han sido impactados de manera directa puedan superar los daños que dejó en sus mentes la desgracia. Y todas las personas, desde los sobrevivientes, los familiares, los hijos de esas personas que fallecieron, los rescatistas, todo van a necesitar ayuda, porque pasaron por un evento traumático, muy impactante, es decir, que no fue algo tan pequeño ni tan significativo. Entonces,
¿Cómo abordamos esto? Un especialista de la psicología, especialmente especialista en crisis y trauma, le puede ayudar con lo que es la parte psicológica a través de terapia cognitivo-conductual, en donde le brindamos herramienta a esa persona para que poco a poco pueda ir retornando a nivel psicoemocional a su normalidad. Sobre el duelo, añade que no es un duelo común como cuando hay una pérdida por muerte natural. Las etapas de este duelo se deben ir trabajando poco a poco. Imagina, hubieron personas que estuvieron ahí un día completo y al otro día volvieron, y personas que se trasladaron a la zona cero, se trasladaron a los diferentes hospitales, se trasladaron al INASIF. Entonces todo esto son traumas que se le van agregando, y además de que muchos de ellos también no pudieron hacer su ritual de velorio, tener a su pariente en una funeraria, velarlo como tal, que eso es una parte muy importante en lo que es el duelo, los rituales de despedida, y por la magnitud en la que estaban los cuerpos, algunos tuvieron que inmediatamente se lo dieron, sepultarlo. Entonces todo eso son factores que se agregan, que hacen el duelo un poquito más complicado. Ahora nosotras queremos vivir nuestro duelo, no es algo fácil, no ha sido fácil, entonces queremos respuestas, obviamente como todo el mundo queremos respuestas, en su momento se darán. De veras que nosotros estamos muy mal física y emocionalmente, porque esto es un trago muy duro de dirigir, y de veras estamos adoloridos, pero dentro de todo eso le damos la gracia a Dios que estamos vivos, porque solo Dios nos pudo sacar de ahí a nosotros vivos. Bueno, nosotros no hemos tenido realmente tranquilidad después de eso, porque no se puede explicar la sensación del dolor, no sé. Según la especialista, es importante tomar en cuenta que el proceso de superación no es lineal y que tomará tiempo. Con este tipo de personas tenemos muchas altas y bajas, pero lo cierto es que en terapia se logran muy buenos resultados. Una atención especial sobre las pérdidas, según la psicóloga, la merecen los niños que quedaron huérfanos y quienes tenían en sus padres una figura a seguir irreemplazable. Muchos de los adultos familiares no saben manejar este tema en cuanto a hablar con el niño. Por ejemplo, niños que estamos hablando, que hay niños que quedaron huérfanos de 2, 3, 5, 6, 7 años, 8 años, y no saben comunicarse con el niño. Yo tuve el caso de una abuela que me dijo, yo le dije al niño que su mamá se durmió y que no va a regresar, que no va a despertar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos creando al niño un trauma mayor, porque si tú le dices que una persona está durmiendo, él va a quedar con la esperanza de que esa persona en algún momento va a despertar. Entonces, con estos niños tenemos que ser claros al momento de hablarle de la muerte, teniendo en cuenta de que hay niños que su nivel cognitivo es más desarrollado que el de otros. Entonces ahí es donde entra el profesional de la conducta. Si una de esas familias entiende que necesita ayuda para saber lidiar con el niño y esta situación, es necesario que busque un acompañamiento psicológico para que sea un poquito menos traumático y llevadero esta situación. Con el paso de los días, la zona cero se ha convertido en un altar donde muchos van a encender velas en memoria de las víctimas. Pero una pregunta a la que arribamos con la especialista es: ¿cómo se podrían sobreponer los habitantes del alrededor del jet set, esos que ya no se quejan por la música subida del volumen, pero que ahora viven con el silencio de la hecatombe de ese día? Este lugar, sobre todo el cercano a la tragedia, es un lugar que va a necesitar ayuda psicológica, en el sentido de que tienen que aprender a sobreponerse a esta situación. Como bien tú dices, vivían en un ambiente en el que quizás estaban dormidos escuchando música y de repente comenzaron a escuchar gritos, ambulancias, sonidos de ayudas y todo eso, y es algo que es un trauma.
Entonces hay personas que pueden desarrollar síntomas de estrés postraumático que necesitan ser intervenidos a nivel comunitario y a nivel ya personal los que directamente lo requieran. Aunque son incontables las personas conmovidas con esta desgracia, algunos han dejado ver que para ellos fue un día cualquiera que no les impactó. La especialista asegura que en estos casos tiene mucho que ver el nivel de afrontamiento individual. El afrontamiento son los recursos que tú a nivel psicológico tienes para lidiar con una situación. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas, no es que no sean empáticas, porque puede que hasta cierto punto tengan ciertos niveles de empatía. Ahora, que no le afecte tanto como a personas que quizás lloraron, personas que quizás su sueño se le ha visto alterado, personas que quizás tengo un señor mayor que ni la llamada telefónica la quería tomar a raíz de esto. Entonces, hay personas que evidentemente tienen una capacidad de afrontamiento mayor que otras, que tienen recursos a nivel psicológico mayores que otros y por lo tanto tienen una capacidad más grande para saber abordar la situación. La tragedia del Jet Set dejó en evidencia la falta de personal especializado en patología que pudiera darle curso a la gran cantidad de autopsias y reconocimiento de cadáveres en estos casos. Las quejas por tardanza en la entrega de cuerpo fue tema que ocupó titulares. La morgue nos habían dicho que nos iban a preparar los 4 juntos, porque ya estaban identificados y ya estaban conocidos. Pero ahí fue que empezó la pesadilla de verdad. Porque a mi hermano lo identificaron a las 9 de la mañana del miércoles y cada hora que pasaba le decían que sí, que ya lo iban a preparar y que ya se lo iban a entregar a mi hermano. Mi hermano duró miércoles el día entero. El jueves, que cuando fue Jenny Berenice presentó a agilizar el proceso y a que el proceso se extendiera, a esa hora mi hermano salió a las 3:30 de la mañana. El viernes. Del jueves. Del viernes exactamente. ¿Qué estaba ya el jueves? Lamentablemente le decían que sí, que ya se lo iban a preparar, que fueron como 15 veces, por eso digo que fue una pesadilla. Ha llamado la atención que en varios de los certificados de defunción figuraba que la muerte se había producido en la Avenida Independencia, sin especificar en algunos casos el nombre del Jet Set. Esto, según las quejas, podría llevar a impedimentos a la hora de entablar demandas. Me parece eso en una reflexión no jurídica primero, que eso es execrable, deleznable, miserable, perverso y irresponsable, porque el que hace eso no lo está haciendo a la ligera, porque eso como es un elemento de prueba de en qué condiciones falleció esa persona. Y si esa persona no puede establecerse en primer lugar que falleció en ese lugar y por la causa que falleció, que no fue un accidente, sino por la caída del techo, por la que diríamos, me imagino que debe decir, por golpe contuso, producido por tal o cual cosa. Si no dice eso y esa persona se puede colocar en ese escenario su fallecimiento, no puede condenarse a alguien por esa muerte. La del hermano mío establece que dice que es en el Jet Set, propiamente dicho. Pero la de mi cuñada, de mi concuñada y la de Juan Manuel, el esposo de mi concuñada, dicen en la Avenida Independencia, kilómetro 6, Santo Domingo. Ahí realmente no sé si fue por negligencia, por omisión o por qué. Actas de defunción ya sacadas y a las que tuvimos acceso muestran los mismos errores. Se emite el nombre del Jet Set. Y entonces, porque para que exista un proceso por una muerte tiene que existir un acta de defunción que diga la forma de que falleció. Y eso no lo dice. Eso afecta de manera grandísima, extraordinaria,
al proceso porque es la prueba de cómo falleció. Luego, si hubo el delito o no, pero primero cómo falleció. Si no existe eso, no se puede probar que falleció en ese lugar. Aunque todos sabemos de que fallecieron ahí, incluso la Procuraduría en INACI, hay un listado de 231 fallecidos que fallecieron en la discoteca, pero realmente las actas el acta del INACI y el acta de función tienen ese error en cuanto a que no establecen que fue en el jet set propiamente. No estaban correctas, pero las arreglamos ya. Sí. No. Fuimos a donde teníamos que ir, la arreglamos y gracias a Dios ya está correcta. Usted le dice al tribunal, es que aquí no se ha probado que falleció ahí. El tribunal, que la ley le dice, tiene que actuar sobre la base de la prueba. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Aquí, ¿qué es lo que se quiere? Eso, evidencia eso que se quiere tapar de entrada algo. Porque la autoridad, precisamente la autoridad, es que tiene que cuidar que si hubo un delito, sea sancionado. Sobre las demandas, siguen sumándose las víctimas y familiares que las colocan. Si recordamos, en nuestro pasado reportaje, el abogado Lenín Solano especificó que las muertes podrían catalogarse legalmente como homicidio involuntario y que la indemnización podría llegar hasta los 10 millones de pesos por demandante. No fue hasta el lunes 14 de abril cuando el empresario Antonio Espaillat, gerente de la empresa EIL SRL, marca que figura como propietaria del jet set, se puso a disposición de la justicia a los fines de colaborar con la investigación que esclarezca lo que pasó con el fallo de la estructura. En este país el que tiene, casi en el mundo entero, el que tiene recursos cree que se puede salir con la suya. Y bueno, pasan las cosas y yo resuelvo con dinero. Pero en este caso no es suficiente el dinero para la respuesta que quiere la sociedad y sobre todo las personas afectadas. Y lo sabe él y lo sabe la autoridad de investigación. Y lo saben incluso las autoridades que tenían que ver con la supervisión de esa obra, que no lo hicieron. Lo que yo advierto al él ponerse a disposición y además designar un abogado son esencialmente, bueno, digamos dos cosas. Una, que él se da cuenta que está frente a una situación de carácter penal, puesto que si es de carácter civil no le van a investigar a él como persona, investigarán el hecho, pero investigarle más allá es porque hay un asunto penal y se le está investigando en esa dirección por el delito penal. Luego designar un abogado que además tiene un trabajo con el Estado, donde hay mucho dinero envuelto, significa que han puesto todos los recursos para sostener su defensa de este hecho. Y defenderte de algo implica que tú sabes que hay algo, ¿no? Digamos, valga la redundancia, si hay algo aquí y debo defenderme de eso, porque el Ministerio Público me está investigando de un hecho que existe, que yo infiero que existe y quiero ver cómo salgo lo mejor posible. La empresa EIL SRL y consecuentemente Espaillat serán representados ante los tribunales por el abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez, quien renunció a su cargo de coordinador del equipo de recuperación de patrimonio público, un equipo conformado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto número 22 del año 2021. El 8 de abril será una fecha que quedará grabada para la posteridad del pueblo dominicano. La tragedia deja una ola de dolor, pero también una estela de mejoras que debemos aplicar para evitar futuras desgracias. Hay un vacío que varios comunicadores, varios ingenieros, comunicadores han mencionado sobre la supervisión obligatoria de las obras privadas que en el momento no la hay. Hace un tiempo que el MIBET está trabajando también en un proyecto de ley y esperamos tenerlo cuanto antes. De cualquier manera, nosotros estaremos tomando medidas especiales también para lo que ese proyecto de ley que debe declararse de emergencia, también ir haciendo otras gestiones. Pero hay un vacío en la ley
como lo han mencionado varios, que yo estoy de acuerdo con usted que tenemos que solucionar. Pero en medio del llanto y del infortunio que hemos vivido, no olvidemos la fortaleza de este pueblo, que si bien se destruye desde sus entrañas resurge. Hoy es un día para reflexionar, para detenernos, para respirar, para volver a lo esencial, a la vida, a la familia, a la fe y a la paz.